Bueno, pues estamos de vuelta en este apartado de debate. Yo creo que pues tenemos que seguir ahondando no solamente en la importancia que tiene el modelo productivo que se realiza en la provincia de Almería, sino yo creo que uno de los grandes hitos que ha conseguido nuestro modelo productivo y la provincia y todo el sector ha sido esa transferencia del conocimiento por parte de centros tecnológicos, empresas, universidad, pues llevarlo a todo y cada uno de los profesionales que se acercan al sector para que luego algunos, pues como hemos visto en la primera parte de la entrevista, puedan replicarlo en sus zonas y puedan seguir trabajando y mejorando la agricultura de una manera más sostenible. Roberto, vamos a volver contigo y volvemos un poco a la primera parte de la entrevista. Estábamos viendo otra vez este cultivo de arándanos. Sí me gustaría que nos dijera qué te has llevado de la provincia de Almería y cómo ha sido el antes y el después de haber pasado por este máster en la Universidad de Almería. Bueno, Fer, ahí el tema fue que yo siempre he dicho que si quieres ser mejor, tienes que estar con los mejores, ¿no? Entonces, fue una parte muy importante para mí poder luchar por la beca y encontrar gente que, pues, siempre me acerco a gente que sabe más que yo para yo poder aprender y también poder replicarlo en muchas zonas. Me llevo mucho la calidez de la gente que conocí, la gente de campo. En un principio, cuando me decían y llegaban los invernaderos ahí en la zona de Berja, en la zona de ahí de, ¿cómo se llama? De Carchuna, los agricultores me decían, ¿a poco en México hay agricultura? Y le digo, sí, le digo, les decía, oye, mira, que también venimos a aprender, pero también venimos a aportar, ¿no? Yo creo que es un tema muy, muy importante porque al final del día tenemos que sumar y el que no suma en esta vida, pues no funciona y no mejora las cosas. De ahí también me llevo la calidez aparte de los agricultores, pues de mis profesores, muy orientativos y también, como yo ya venía con formación acá como extensionista, normalmente ya era asesor de cultivo de pascuero, ahí le llaman, nosotros le llamamos Sí. Nochebuena, flor de muerto, lima persa y algunos otros cultivos en maceta, ornamentales principalmente. Pues hubo un intercambio de conocimiento bastante arduo y bastante, pues, enriquecedor, porque al final del día me decían, oye, sabes mucho. Digo, sí, pero me falta más. Ya he tenido una frase que digo, mientras más aprendo, más miedo me da, porque justamente no sé a lo que me voy a enfrentar. Efectivamente, yo creo que ha sacado también un tema bastante interesante porque a veces pensamos que la agricultura intensiva empieza en Adra y termina a final de Níjar, y yo creo que concretamente en el país en el que nos encontramos esta noche, México, tiene mucho que decir en cultivo de tomate o jitomate, como ellos le llaman, que es uno de los grandes productores, y sobre todo también aguacates, que son muchos, y a veces que yo creo que tenemos que fijarnos en otras zonas productoras para conseguir mejorar también nuestras producciones, Juan Luis. Pues sí, Fernando, al final lo hemos dicho muchas veces. Aquí a Almería viene mucha gente para conocer cómo hemos transformado al final un desierto, que no deja de ser un desierto, en la mayor zona de producción Sí, agrícola de Europa, sobre todo que les damos de comer a toda Europa. Pero, pero no hay que olvidarnos que hay muchas más zonas de producción y muchas veces nosotros nos encontramos con problemas que a lo mejor en otros sitios, en otras zonas de producción agrícola ya lo han tenido y lo han podido solucionar. Así que siempre es muy enriquecedor que gente de otros países pueda venir aquí a aprender lo que nosotros hacemos y que contribuyan, como estaba contribuyendo Roberto, y decirnos, oye, pues fíjate, nosotros en México hemos tenido este problema con este tomate y al final lo tratamos así. Y son experiencias que a lo mejor nosotros podemos quedarnos para poder avanzar mucho más rápido. Y yo creo que además tenemos un sistema, bueno, al final el mundo está totalmente globalizado y no es mucho más fácil ahora, porque fíjate, Roberto se fue hace un tiempo y lo tenemos aquí con nosotros hablándonos perfectamente. Entonces existe esa comunicación que puede hacer que todos los problemas que tengamos sean mucho más fluidos y mucho más fáciles de resolver. Esteban. Pues totalmente de acuerdo. A ver, México empezó un desarrollo en cuanto al tema de invernaderos hace ya algunos años, un par de décadas, a crecer con muchísima fuerza. Y hoy en día sigue siendo uno de los países donde quizás más superficie de invernadero nueva se construye, y ellos ya se han erigido como una punta de lanza en cuanto al cultivo protegido, es decir, en invernaderos
de México se usa tecnología puntera en control de clima, en fertirriego, etcétera, etcétera. Me consta que hay muchísimas explotaciones en México donde se consiguen productividades muy elevadas. Sí. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser suficientemente humildes como para pensar que les hemos enseñado mucho, les podemos seguir enseñando, porque aquí en Almería se sigue generando mucho conocimiento, pero que en México ahora mismo, ya digo, son punteros en cuanto al el cultivo protegido, y en otros cultivos de aire libre que tú has comentado, como aguacate, etcétera, o como nuestro compañero aquí enseñándonos los arándanos, pues también está sufriendo un desarrollo muy, muy, muy grande. Y a mí me llama la atención que yo creo que hay una cosa que están a años luz de nosotros, y es en el cuidado de las personas que entran en la finca. Yo creo que nosotros aquí es verdad que dejamos entrar a cualquiera de aquella manera, pero en los invernaderos de alta tecnología, donde está la comercialización, allí en México entran personas muy contadas con que tienen unos protocolos muy estrictos, y yo creo que es verdad que esos protocolos que nosotros no realizamos aquí en la provincia de Almería, a no ser que venga la consejería, una auditoría o poco más, deberíamos de hacerlo seguir, porque eso de verdad hay que envidiarlo, y de verdad tenemos que copiar, Roberto, lo mejor. Y yo creo que eso es una de las cosas que es verdad que más llama la atención, de cómo se protege en determinadas zonas, oye, para que no entren plagas y enfermedades que sabemos que son muy problemáticas. Sí, de hecho el tema de inocuidad y el tema de poder ingresar a los cultivos en invernaderos de alta tecnología, como lo mencionan, pues son reglas o normas muy complejas y que tenemos que cumplir todos. O sea, por ejemplo, cuando uno va, yo asesoro un par de agrícolas que llaman el cimarrón, tienen pimiento, tienen pepino, aquí le llaman pepino europeo, ahí le llaman pepino holandés, todo es de exportación a Estados Unidos. Y los protocolos que yo tengo que acatar es llegar antes de las 8 de la mañana y me someto a ciertos regímenes de pisa el tapete sanitario, pásate por aquella cortina que te van a fumigar, ponte guantes, ponte lo que hacen los breedings ahí en Almería. Entonces son temas que son complejos y que al final del día pues se cumplen. Igual en la parte de berries que tenemos aquí, pues la normatividad en cuestión de moléculas, es verdad que hay más moléculas permitidas aquí en México que hay en España. El detalle aquí es que muchas de esas moléculas también ya no funcionan, ¿saben? Ya. Entonces estamos tratando de hacer un trabajo biorracional. Aquí lo que está muy de moda son los hongos entomopatógenos, dándole las condiciones, y también el uso de microbiología, que no debemos dejarlo de lado, porque al final del día siempre ha sido un auge y lo hemos dejado mucho tiempo de lado. Apenas hace 5 años que se comienza a hablar de microbiología en el suelo o en los sustratos, micorrizas, bacillus y organismos benéficos, o las bacterias promotoras de crecimiento, ¿no? Los PGPRs. Entonces, yo creo que no estamos tan lejos de la realidad en cuestiones de la comparación entre Almería y acá México. Por ejemplo, hay zonas muy productivas. Hemos tenido, por ejemplo, les comparto un dato, en cultivo de alta tecnología de pimiento indeterminado, aquí hemos llegado hasta las 60 toneladas, hasta los 60 kilos por metro cuadrado. Andamos lejos, ¿eh? Juan Luis, andamos bastante lejos. Sí, son datos similares a los que puede haber en Holanda, porque aquí en Almería no llegamos ni de lejos. Sí, no, la verdad que no. Con muchos 12, vamos, en el mejor de los casos. Sí, hombre, 12 es una buena producción. Una muy buena producción. Contentos. Y la verdad que sí, que hay muchas diferencias, tanto como estabas comentando antes tú, Esteban, en el control del clima, las producciones que tenemos. Pero, como comentaba Fernando, en cuanto a la diferencia en cuanto a los protocolos, creo que es una diferencia muy, muy grande. Cuando entramos en un centro de experimentación, lo notamos, porque al final tú te pones tu bata, desinfectas los pies, las manos, los utensilios, todo con lo que trabajas, pues lo estás notando. También te digo que el agricultor le cuesta el cambio. El cambio es algo que le cuesta mucho, pero una vez que el agricultor ve los beneficios, nunca vuelve atrás. O sea, si él ve que todo este cambio, si le imponemos unos protocolos para el control de la sanidad, para que no entren plagas, para que no entren enfermedades... Que al final se hace por el bien del cultivo, no lo estás haciendo porque esa mañana te levantas y has dicho, pues mira, vamos a ponernos una bata, un gorro... Exacto. O sea, yo creo que al final... Romper con la tradición es lo más difícil. Sí, no. A ver, hay una serie de problemas
O sea, los seres humanos somos vectores de virosis, de bacteriosis, de enfermedades que pueden ser pues devastadoras para el cultivo. Entonces, ante la tesitura de que una enfermedad pueda devastar nuestro cultivo, pues lo que hay que hacer lo primero es intentar protegerse con esos protocolos de higiene que implican pues esa desinfección del personal que entra y sale de la finca, de las herramientas y más cosas que hay en esos protocolos de cuando se encuentra una planta potencialmente con virosis, realizar una serie de acciones, organizar el trabajo en la finca de forma que si hay una zona donde vemos plantas afectadas, esa sea la última zona a la que vamos, no la primera. Los protocolos yo he visto protocolos de fincas grandes de México, son complejísimos, pero claro, es que ante la posibilidad de perder todo el cultivo no queda otra. Claro. Aquí yo creo que lo más es verdad que aquí las comercializadoras, pues cuando hay alguna visita, pues lo hacen, pero sí es verdad que yo creo que lo más cercano a lo mejor pueden ser fincas de ecológico que tengan muchos problemas que, bueno, pero no se acercan ni a un 10% de lo que se realiza allí. Pero yo creo de verdad que hay que poner de manifiesto que tenemos que salir fuera de nuestras fronteras para ver que al final lo hacemos muy bien, pero hay zonas que también lo están haciendo muy bien y no somos al final el foco de todo. Es decir, tenemos que trabajar con humildad y darnos cuenta que hay otras zonas de producción dentro del mundo que están haciendo un trabajo excelente y que están sabiendo trabajar las frutas y hortalizas también de una manera sublime. Por ejemplo, en el caso del aguacate, México está a años luz de nosotros, pero a años luz en cuanto a manejo de cultivo y en cuanto a cómo trabajar el producto también, Roberto, en vida post cosecha. Sí. De hecho, pues sabemos que somos centros de origen, ¿no? Al final del día, eso ayuda muchísimo. Pero también una contraparte muy mala del cultivo de aguacate es justamente la tala indiscriminada, ¿no? Ese es a lo que nos enfrentamos hoy día. Es tremendo, ¿eh? Sí, pero Fernando, también yo lo que he visto es que, por ejemplo, los centros de investigación, porque el trabajo del agricultor no puede ser irse a México a ver cómo está trabajando en México, o irse a Singapur o Tailandia como lo hacen en Asia, o irse a África, no, eso está muy bien el trabajo de los centros de experimentación, porque con los proyectos que están haciendo, proyectos europeos, se están haciendo consorcios, cada vez hay más colaboración entre centros, pues cada vez tenemos más participantes dentro de los proyectos que al final no dejan de ser actores en una buena película. Entonces, cuanto más tengamos, sabemos que vamos a tener una mejor producción. Ese es el trabajo al final que el agricultor no puede hacer, pero los centros de experimentación yo creo que sí lo estáis haciendo muy bien. Muchas gracias, Juanlu. Pues lo intentamos que el conocimiento que se acumula aquí y en otras zonas y que fluye gracias a esos proyectos y a esos consorcios que se establecen a nivel europeo y a veces incluso a nivel transoceánico y demás, pues toda esa información acabe llegando a los agricultores y a los técnicos que asesoran a los agricultores. Sin ir más lejos, la semana pasada tuvimos aquí a 90 visitantes para un proyecto europeo en el que participa la universidad y el CITCO-ESPAL, sobre que se trata de formar a los asesores técnicos, a esos ingenieros técnicos agrícolas, a esos peritos que están asesorando a los agricultores sobre prácticas climáticamente inteligentes, es decir, qué prácticas deberíamos de aconsejar a los agricultores para hacernos más resilientes frente a la amenaza del cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que eso ilustra muy bien eso que tú comentas, que necesitamos que fluya la información y el conocimiento entre distintos países. Y bueno, en este caso fueron ellos los que nos visitaron, les llevamos a visitar diferentes fincas y se fueron muy sorprendidos, ¿no?, de lo que se hace aquí, ¿no? En el futuro iremos nosotros a visitar fincas en Holanda o en otros sitios y seguro que aprendemos cosas. Esperaremos vuestros vídeos, eso que lo sepas. Efectivamente, poco a poco nos vamos quedando sin tiempo. Juan Luis, hemos tratado cosas muy interesantes esta noche. ¿Con qué te quieres quedar en 30 segundos? No, yo me quiero quedar, la verdad, que con la importancia de la transferencia de la información. Creo que desde hace unos años hasta aquí, se ha visto la importancia que tiene que los proyectos no se queden en las estanterías, que no se queden en las bibliotecas y también las prácticas culturales de otros sitios, sino que al final toda esta información llegue al agricultor y llegue a los técnicos, como bien estaba diciendo Esteban, y que al final todo lo que hace, por ejemplo, nuestro compañero Roberto allí en México, pues también queremos que nos llegue a nosotros para intentar solucionar los problemas que tenemos aquí. Efectivamente. Roberto, con todo lo que hemos hablado, ¿con qué te quieres quedar esta noche?
Pues primero con el conocimiento de ustedes, que ya tengo contacto, posteriormente los visitaré allá en Almería para tomarnos una cerveza, y para enriquecernos, ¿no? Rápidamente una anécdota que tengo ahí en la zona en Portugal, ahí en Valle del Guadiana, cultivo de frambuesa. Yo veía cómo los cosechadores hacían su trabajo, pero que iban de caja en caja, aquí se le llama basket, a la cajita que te venden, y al final del día yo les enseñé justamente o los orienté a que cosecharan mejor abriendo su basquet, poniéndose una canasta de lado y aumentando el número de cajas para poder cobrar un poco mejor, ¿no? Porque al final del día los cosechadores es a lo que se dedican. Y como dice Juanmi, el detalle es la transferencia de conocimientos, cómo podemos hacerlo mejor y cómo enriquecernos. Si no, Correcto. el que no suma no gana, dicen por ahí. Efectivamente, Roberto, muchísimas gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado esta noche. Esperemos tenerte en julio aquí en nuestras instalaciones, en tu casa. Muchas gracias. Así será. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esteban, ¿con qué te quieres quedar con todo lo que hemos hablado esta noche para cerrar este programa? Pues mira, yo me voy a quedar con que en un país hermano como es México, que nos unen tantas cosas, incluso nos une el mismo idioma, pues estaría bien que por ejemplo, desde nuestros políticos, por ejemplo, establecieran más fondos para que hagamos programas de investigación y trabajo bilateral con nuestros hermanos mexicanos, porque yo creo que allí la horticultura ha tenido un desarrollo muy incipiente y creo que sería muy interesante que estimulásemos esa colaboración vía, pues eso, poder financiar proyectos bilaterales donde podamos nosotros aprender de las cosas que se están haciendo allí y que algunas hemos mencionado aquí esta noche, y viceversa, ¿no? Yo creo que sería deseable, porque ya digo, no hay una barrera idiomática y nos une mucho más a nuestros amigos de México que de lo que nos une a lo mejor frente a un holandés, aunque un holandés sea de la Unión Europea. Efectivamente. Pues con ese mensaje lo vamos a dejar. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos también aquí esta noche. Juan Luis. Gracias a vosotros. Roberto, pues aquí lo vamos a dejar y nosotros volveremos la semana que viene con más agricultura y con más Parcela de 64. Desearle que tengan muy buena noche, que tengan muy buena semana y sobre todo que sean muy felices.